Al entrar en esta temporada de celebración para nosotros como creyentes, enfrentamos una oportunidad y una responsabilidad que creo que son únicas para esta época. Estar listos para compartir el Evangelio con las personas que nos rodean y que no conocen al Señor Jesucristo. Han escuchado de Travis la comisión de Jesús de ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos y ordenándoles hacer todo lo que Él nos ha mandado. Esta es nuestra comisión, esta es la razón por la que estamos aquí en este mundo. Ser ministros de la reconciliación con un mensaje de reconciliación con Dios para que los pecadores puedan ser salvos. Hablamos de eso, de ser salvos. Una de las personas que se bautizaron esta noche hizo referencia a ser salvado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué queremos salvar a las personas? Esa es la pregunta crucial. La respuesta a esa pregunta, según la Escritura, es simple. Queremos que las personas sean salvadas del castigo eterno, un castigo eterno que nunca termina. Una existencia consciente, una vida consciente en un cuerpo resucitado y adaptado para un castigo eterno. La Biblia habla de esto como algo que ocurre en un lugar que conocemos como infierno. En el Antiguo Testamento, la palabra Seol hace referencia a eso de manera general. En el Nuevo Testamento, la palabra Hades a veces se refiere a eso. Pero siempre, la palabra infierno, proveniente del griego Gehenna, habla de lo que el libro de Apocalipsis llama el lago de fuego, donde las personas son castigadas y atormentadas para siempre. Creo que nos distanciamos cómodamente de esa realidad. Ciertamente, en general, en la Iglesia, se pasa por alto, se ignora. Hay quienes dicen ser predicadores que nunca hablan del infierno, que lo evitarían a toda costa. Pero la verdad es que debería ser lo primero de lo que hablamos cuando hablamos del Evangelio. Esto trata sobre la salvación del infierno. La doctrina del infierno, la verdad del infierno, la realidad del infierno, ha encontrado su lugar en el pensamiento de nuestra cultura. Según la última encuesta que pude encontrar, el 75% de las personas que viven en Estados Unidos creen en el infierno. Creen que hay un infierno. Ese es el impacto del cristianismo, el 75%. De ese 75%, solo el 4% cree que hay alguna posibilidad de que alguna vez vayan allí. Así que hemos transmitido nuestro punto de vista, hay un infierno. Pero no hemos logrado transmitir que ya están encaminados hacia allí. Ese es el problema. Vivimos en un mundo donde el pecado se explota libremente. El pecado es una parte tan importante de nuestra cultura que cualquier pecado imaginable es aceptable, excepto la pedofilia, ese es el último pecado que queda. Y observamos la indignación, al menos en el mundo del deporte, si no en la Iglesia Católica Romana, por el pecado de la pedofilia. No encontramos esa indignación por el adulterio. No encontramos esa indignación por la homosexualidad. No encontramos esa indignación por la mentira, el engaño, el robo, etc. El asesinato sigue siendo inaceptable, a menos que la persona no merezca vivir. El asesinato de un niño sigue siendo un ultraje. Pero estamos muy acostumbrados a pecar y nos sentimos muy cómodos con el pecado, y, en consecuencia, la sociedad impone muy pocas consecuencias a las personas por pecar. Así que, cuando las personas crecen en un mundo donde cosas que alguna vez se definieron como pecado ya no se definen como pecado, y los comportamientos no tienen consecuencias en la sociedad, donde, por ejemplo, cuando un niño de 12 años regresa a casa y le anuncia a su madre que es homosexual, ella se convierte en defensora de la homosexualidad.
Absolutamente no hay consecuencias para ese tipo de comportamiento inmoral. Hay un sentido distorsionado del bien y el mal y una comprensión deformada de la justicia. No sabemos qué es el pecado, excepto que el pecado nunca puede serlo. ¿Qué yo hago? Sin embargo, puede serlo si lo que hago perjudica a otra persona. Eso sería pecado. Pero cualquier acto que yo haga por sí mismo, soy libre de hacerlo y no debería haber consecuencias en absoluto. Y la verdad es que, entonces, si la cultura no impone consecuencias, y la familia no impone consecuencias, y la sociedad no coloca ningún estigma a las personas por los tipos de comportamientos que son pecaminosos, la gente se acostumbra tanto a pecar sin consecuencias que, cuando introduces la idea de que pagarán en su totalidad para siempre por cada pecado, eso les resulta completamente ajeno. Las personas pecan sin consecuencias inmediatas. Y tratar de convencerlos de que, de alguna manera, en el futuro, décadas después, si viven, habrá consecuencias diferidas es algo difícil de aceptar. Por ejemplo, podrías intentar convencer a alguien con Romanos 2, que dice que están acumulando para sí mismos ira en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. No están escapando de nada. Ningún acto de fornicación, ningún acto de adulterio, ningún pecado de la mente, ningún pecado en el comportamiento, ningún pecado con los labios, ninguna mentira, ningún engaño, ningún robo, no se escaparán de ninguno de ellos. Simplemente están acumulando iniquidades, todas las cuales serán confrontadas y juzgadas. Están almacenando ira. Van a necesitar un gran almacén para contener toda la ira que caerá sobre sus cabezas. Es muy difícil convencer a las personas de esto cuando están tan acostumbradas a pecar. Y al mismo tiempo, están tan acostumbradas a salirse con la suya. No solo están acostumbradas a salirse con la suya en la cultura y en el mundo, sino que los cristianos profesantes también están acostumbrados a salirse con la suya en la llamada iglesia. Las iglesias que se hacen llamar iglesias, son muy reacias a confrontar el pecado, muy reacias a llevar a cabo la disciplina de la que habla la Biblia para enseñar a las personas las consecuencias del pecado. Los padres son muy reacios a crear consecuencias significativas por los pecados de sus hijos, lo cual puede ser la lección más importante, aparte del Evangelio, que su hijo jamás aprenda, que el pecado tiene consecuencias inmensas y dolorosas. Necesitamos decirle a las personas que cada pecado no perdonado, cada pecado cometido por cada persona que rechaza a Jesucristo será castigado justamente por Dios para siempre en un lugar llamado infierno. Esto no es nuevo. Esto es lo que la Biblia ha dicho. Puedes remontarte a Moisés, puedes remontarte al Pentateuco, la primera sección de libros de la Biblia. En Deuteronomio 32, 22 se lee de esta manera en la versión autorizada: se encendió un fuego, dice Dios, en mí. Ira y arde hasta el lugar más bajo del infierno. La versión King James de 1611 lo dejó claro incluso desde esa época. La ira de Dios llega al infierno. El primer sermón del Nuevo Testamento de nuestro Señor fue un sermón sobre el infierno. Jesús fue un predicador del fuego del infierno. Escucho a personas decir, bueno, no quiero hablar del infierno, es algo muy negativo. Jesús fue un predicador del fuego del infierno. Mateo 5, su primer sermón tal como se presenta en el Nuevo Testamento, en el versículo 22 del capítulo 5 de Mateo, dice: les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el tribunal, y cualquiera que diga a su hermano, raca, será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga necio, quedará expuesto al infierno de fuego.
Aquí está Jesús llegando a Jerusalén y comenzando la primera parte de su ministerio, luego subiendo a Galilea y concluyendo su ministerio. Dondequiera que iba, era un predicador del infierno. El Sermón del Monte, que se dio en una ladera en Galilea, menciona el infierno de fuego como si asumiera que todos ya sabían sobre él. No necesitó dar una definición ni una descripción. Era una parte muy conocida de su comprensión bíblica. En el mismo sermón, en el versículo 29, dice: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácatelo y échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el versículo 30 dice: si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el capítulo 10 del libro de Mateo, encontramos el versículo familiar que a menudo se cita y al que volveremos más adelante, Mateo 10 y 28, donde leemos: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En el capítulo 11 de Mateo habla del infierno, en el capítulo 18 vuelve a hablar del infierno, y en el capítulo 23 lo menciona varias veces. Dice que los fariseos son culpables de producir hijos del infierno y que ellos mismos son hijos del infierno. Sí, Jesús fue un predicador del fuego del infierno. Cuando hablamos de salvación, esa palabra debe ser usada porque estamos hablando de un rescate. La salvación es una palabra que significa liberación o rescate, y la pregunta es, ¿de qué? El cristianismo contemporáneo, corrupto en cierta forma, ofrece muchos sustitutos psicológicos e incluso materiales para el infierno. Se dice: bueno, Jesús quiere salvarte de la soledad, o Él quiere salvarte de la falta de propósito, o Él quiere salvarte de la ansiedad, de la pobreza, del fracaso, de la enfermedad o de la decepción. No. No, Él desea salvarte del infierno de fuego, del lago de fuego que es eterno. El mensaje de la Escritura es que la salvación es un rescate de un lugar real llamado infierno. Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. De hecho, habló más del infierno que todas las demás personas en la Biblia combinadas. Y lo definió como un castigo eterno consciente, un castigo eterno consciente. Nuestro Señor Jesús creía en el infierno eterno. Hablaremos de algunas de las cosas que dijo al respecto más adelante. Continuamente habló del infierno y advirtió a los pecadores que escaparan del infierno debido a su horrible realidad. Dirígete a Lucas 16 por un momento. En Lucas 16, Jesús cuenta una historia sobre un hombre que fue al infierno. ¿Lo recordarás? Había un hombre rico, Lucas 4 y 19, que se vestía habitualmente de púrpura y lino fino, disfrutando lujosamente de la vida cada día. Y había un hombre pobre llamado Lázaro, que estaba tendido a su puerta, cubierto de llagas y deseando alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, los perros venían y lamían sus llagas. Ahora el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es una referencia del Antiguo Testamento a un lugar de consuelo, un lugar de paz donde estaba Abraham. Y Abraham, por supuesto, era un verdadero creyente, el padre de la fe, que recibió justicia porque creyó. Entonces, este sería el cielo. Y allí fue el hombre pobre. El hombre rico, en cambio, murió y fue sepultado, en el Hades, que aquí se refiere al infierno por la manera en que es descrito. Levantó los ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Esta es una parábola, y
Hay algunos nombres que el Señor usa. No suele usar nombres en las parábolas, pero en esta ocasión lo hizo. Usó los nombres de Lázaro y Abraham. Y este hombre rico, que estaba impactado de haber terminado en el infierno, clamó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Así que ahora Jesús nos dice que este es un lugar al que vas después de la muerte. Es un lugar de tormento. Es un lugar de sed. Es un lugar de agonía. Es un lugar de fuego. Todo eso está en lo que acabamos de leer. Abraham dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro, de igual manera, males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Y además de todo esto, entre nosotros y ustedes hay una gran cima puesta, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni los de allá puedan cruzar hacia nosotros. Una vez que estás allí para siempre. Sin escape. Esta es la historia de nuestro Señor que describe el infierno. ¿Estaba equivocado el Hijo de Dios acerca de esto? ¿Tienen razón los que niegan el infierno? Y hay muchos de ellos. Se ha vuelto popular en estos días negar la doctrina del infierno de tres maneras, ¿de acuerdo? Permítanme darles una idea al respecto. La primera perspectiva es la llamada aniquilacionismo. Esta dice que los incrédulos dejan de existir. Cuando mueren, simplemente dejan de existir. Esto no lo respalda la Biblia, ya que ésta habla de un castigo consciente y eterno. La segunda perspectiva que se ofrece, y debo decir que hay argumentos muy sofisticados para esto, leí un libro de 475 páginas sobre el aniquilacionismo tratando de hacer el argumento desde el texto de las Escrituras llamado el fuego que consume, es el universalismo. El universalismo dice que, al final, todos los incrédulos son salvados. No dejan de existir, sino que son salvados. Estas personas dirían: sí, hay un infierno, y aquí es donde intentan equilibrar con la primera postura. Hay un infierno, pero el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que dice, por supuesto, el libro de Apocalipsis. Entonces, según esta postura, ellos serían los únicos que irían allí. En una universidad católica romana, la Universidad de Fordham en Nueva York, un profesor teológico dijo esto: está ahí, el infierno está ahí, pero es posible que nadie vaya allí. Esa es una visión universalista, que al final Dios salvará a todos. Esto no concuerda con las Escrituras porque todo el mensaje de la Biblia es que los impíos están excluidos para siempre de la presencia de Dios y castigados eternamente. Si todos son salvados al final, entonces todo lo que la Biblia dice sobre el castigo eterno sería un error increíble. Por lo tanto, ya sea que todos los pecadores mueran o que todos sean salvados, no se explica lo que dice la Biblia sobre el castigo eterno. Hay una tercera perspectiva que podemos llamar inclusivismo. Según esta, algunas personas irán al infierno, pero serán aquellas que escucharon el Evangelio y lo rechazaron. Las personas que nunca escucharon el Evangelio serán salvadas, porque no son responsables de su situación. Es una especie de inclusivismo selectivo. Los incrédulos que nunca escucharon el mensaje serán salvados, pero no los demás. El problema con esto es que no puedes ser salvo si no crees en Cristo. No hay salvación en ningún otro nombre, excepto en el nombre de Jesucristo. El universalismo tiene sus defensores, créanme. Hay muchos defensores del universalismo, pero tienden a negar las Escrituras.
Los inclusivistas, que dicen que las personas que nunca escucharon el mensaje serán salvadas, tienen el mismo problema porque no tienen ningún respaldo para su postura en la Biblia, y tienden a ser débiles en su visión de las Escrituras, descartando los versículos que no les gustan. La postura dominante es la primera que mencioné, el aniquilacionismo, y quiero hablar un poco sobre eso porque en algún momento te enfrentarás a esta idea. Es algo popular. Es una idea cómoda y parece justa para las personas que la defienden. Ahora, ¿cómo hacen su caso los que defienden el aniquilacionismo? ¿Cómo argumentan que los incrédulos simplemente serán eliminados, exterminados y borrados para siempre? Su primer argumento proviene del versículo que leí en Mateo 10 y 28. Teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Tienden a enfocarse en la palabra destruir. Les gusta esa palabra destruir. Esta es una palabra griega, apoyimi. Puede que suene familiar porque en Apocalipsis 9 y 11 a Satanás se le da el nombre de Apollón, el destructor. Apoyimi es la palabra para destruir. Pero no es su único significado ni su único posible uso. Ellos dicen que esta palabra significa que aquellos que están bajo el juicio de Dios serán destruidos, tanto el alma como el cuerpo en el infierno, de modo que serán eliminados, exterminados, aniquilados para siempre. No existirán más. ¿Es esta la interpretación correcta de esa palabra? Por suerte, tenemos esta palabra utilizada 80 veces en el Nuevo Testamento. Esto nos da un amplio entendimiento de cómo se usa el verbo apoyimi. Tiene un significado muy amplio. En Mateo 2 y 13, es la palabra utilizada cuando se dice que Herodes quería destruir al bebé. Herodes no estaba pensando en la aniquilación del alma, estaba pensando en asesinato. En Mateo 8 y 25, los discípulos, temiendo por su vida durante una tormenta, usan la palabra apoyimi refiriéndose a ahogarse. En Lucas 5 y 37, en la parábola de Jesús sobre el vino nuevo en odres viejos, los odres se rompen y quedan inútiles. La misma palabra, apoyimi, se usa para describir que se arruinan. En Lucas 15, se usa 3 veces para hablar de una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Entonces, la palabra puede significar matar, ahogar, arruinar, como en el caso de los odres, o perder. En Juan 6 y 27 se habla de alimentos que perecen, y la palabra apoyimi se usa para describir perecederos, alimentos corrompidos e inútiles. En Juan 5 y 12, nuestro Señor dice, ninguno de los que me diste, Padre, se ha perdido, excepto el hijo de perdición. Judas se perdió. ¿Dejó de existir? No. Jesús dijo que no dejó de existir, sino que fue a su propio lugar. Fue a su propio lugar. Un ejemplo más, en Lucas 21, se refiere a la pérdida del cabello. Sí, incluso la caída del cabello usa esta palabra. Apoyimi. En Hechos 8 y 20, Pedro confronta a Simón el mago diciendo, que tu dinero perezca contigo. En Romanos 2 y 15. Se utiliza la misma palabra, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. En Marcos 14, 4, se usa para referirse al perfume derramado. ¿Por qué se desperdició este perfume? Dice Judas acerca del perfume derramado sobre Jesús. Entonces, aunque es posible traducir la palabra como destruir, no es una palabra que signifique aniquilación, obliteración o inexistencia. Además, en Mateo 3 y 12, las Escrituras describen el infierno como un fuego inextinguible. Este fuego no se apaga, y no se apaga porque siempre tiene combustible. En el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 9, se lee,
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios, preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche. Humo eterno y tormento sin descanso día y noche para siempre. Así que no sé. Puede argumentar el caso del aniquilacionismo basándose en la palabra apóyimi en Mateo 10 y 28. Luego intentan usar otra palabra. Si miras 2 Tesalonicenses 1, 9, dice, estos sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta no es la palabra apóyimi, es otra palabra. Oletros, destrucción. Argumentan que la destrucción eterna significa que estás destruido para siempre, que dejas de existir. Pero eso no es lo que necesariamente significa esta palabra. En 1 Corintios 5, 5 se usa la misma palabra cuando Pablo habla de un pecador en la iglesia. He decidido entregar tal persona a Satanás para destrucción de su carne, para que su espíritu sea salvo. Obviamente, no significa la aniquilación de su carne. No se refiere a un estado de inexistencia física. La destrucción de la carne significa algún tipo de devastación, pero no necesariamente aniquilación. Además, en el versículo de 2 Tesalonicenses 1, 9, donde dice castigo de eterna destrucción, continúa, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto indica que serán colocados en algún lugar lejos de Dios. No puede significar la aniquilación total porque el texto describe una existencia consciente en separación de Dios. Quizás un versículo que lo une todo es un Timoteo 6, 9, que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. ¿Crees que eso significa aniquilación absoluta? No. Lo que dice es que, si te colocas en una situación donde deseas enriquecerte, caerás en tentaciones y lazos que te llevarán a deseos necios y dañinos que arruinarán tu vida por completo, pero no significa inexistencia. Por cierto, en 1 Timoteo 6, 9, la palabra ruina es oletros y perdición, proviene del verbo apóyimi. Así que ambas palabras se usan aquí para referirse a algo diferente a la aniquilación. Si conectamos los puntos en estos textos, concluimos que ambas palabras significan la ruina de alguien para cualquier propósito o función útil. La ruina de un odre, la ruina de alimentos perecederos, la ruina de una vida destruida por el amor al dinero y las tentaciones que vienen con ello. Se trata de un alma arruinada, un alma destruida en cuanto a su utilidad, no en cuanto a su existencia. Por eso dije esta mañana, y lo repetiré esta noche, que el infierno se entiende mejor y de manera más clara por la palabra griega Gehenna, que proviene del valle de Hinnom. El valle de Hinnom, al este de Jerusalén y un poco hacia el sur. He estado allí muchas veces, era el lugar en tiempos antiguos donde se encontraba el vertedero de la ciudad. Un fuego que nunca se extinguía. Este se convirtió en la metáfora del lago de fuego, del infierno. Allí se arrojaba todo lo que era inútil, todo lo descartado. Cuando era niño, todos en mi vecindario tenían un incinerador. Antes del smog y de los camiones de basura, quemábamos todo lo inútil en un incinerador detrás de la casa. Y parecía que siempre estaba ardiendo día tras día. Una alma arruinada para siempre para la utilidad de Dios, con una imagen estropeada y dañada, es arrojada al basurero eterno, al fuego ardiente de Gehenna o del infierno. Eso es lo que significan esas palabras, no aniquilación. No puedes hacer ese
caso a partir de las Escrituras. En Mateo 26, 24, Jesús está hablando de Judas y dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué dijo eso? Porque las consecuencias que le esperan a Judas son tan terribles que habría sido mejor para él no haber nacido. Esto no tendría sentido si Judas simplemente fuera aniquilado. El infierno es un castigo consciente y eterno. No hay forma de evitarlo. Ahora, por un momento, quiero que miren Mateo 25, 46 es un paralelo inescapable, o mejor dicho, un contraste paralelo. Jesús dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ambas palabras, eterno, son idénticas. Son las mismas en el lenguaje original. Si el infierno no es eterno, entonces tampoco lo es el cielo. Si hay vida eterna, entonces hay castigo eterno. Si eliminamos el infierno, tendríamos que eliminar el cielo como algo eterno. ¿Estaba nuestro Señor equivocado sobre esto? ¿Tienen razón los críticos? ¿Tienen razón los que niegan el infierno y el Señor está equivocado? Si el Señor estaba equivocado, ¿por qué lo estaba? ¿Era ignorante de la verdad? Si lo era, entonces no es el Señor de todo, no es el camino, la verdad y la vida. O simplemente parecía estar equivocado porque no podía expresar claramente lo que quería decir. ¿Era no tanto ignorante como incapaz? No creo que quieran llegar a esa conclusión. Él no estaba equivocado. No era ignorante. No era incapaz de decir lo que quería decir. Permítanme poner el caso donde realmente pertenece. Quiso Jesús enseñar el aniquilacionismo y de alguna manera se equivocó y enseñó lo opuesto? ¿Es eso lo que pasó aquí? ¿Quiso enseñar el aniquilacionismo y simplemente lo estropeó? Absurdo. Ahora, una afirmación adicional de la realidad del infierno desde otras perspectivas. Déjenme hablar sobre esto con ustedes un poco. Hay mucho que se puede decir sobre esto. Existe un pastor en la costa este que predicó 76 sermones de 1 hora sobre el infierno. Eso vaciaría una iglesia. ¡Guau! Miren, el tema surge cuando aparece en las Escrituras, y cuando lo hace, lo abordamos. Uno es suficiente para establecer el caso. Pero permítanme darles algunas perspectivas que serán útiles. Primero, tomemos una perspectiva racional. Debemos usar nuestras mentes, Dios nos ha dado mentes para razonar correctamente. Satanás y los demonios serán enviados al lago de fuego para siempre. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Satanás y 1/3 de los ángeles santos se rebelaron contra Dios. Los incrédulos se rebelan contra Dios. Los incrédulos no solo se rebelan contra Dios, sino que estamos en la familia de Satanás. Juan 8 dice, Satanás es su padre. Jesús dijo, ustedes son de su padre, el diablo. Los incrédulos están en esa familia, y nos rebelamos como se rebelaron los ángeles, y debemos recibir el mismo castigo que cualquiera que se rebele merece, el mismo tipo de castigo. La misma naturaleza del castigo, la misma duración del castigo, porque cometemos el mismo crimen. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, se dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese tormento será para los demonios y Satanás.
Ese tormento será para los hombres que se comprometieron a seguir a Satanás, es decir, la bestia y el falso profeta. Y ellos son solo dos de todos los humanos que sufrirán el mismo destino que los ángeles rebeldes porque cometieron el mismo crimen. Los pecadores y los ángeles caídos cometen el mismo crimen, comparten la misma culpa y reciben el mismo castigo. Ahora alguien podría preguntar, ¿la sentencia realmente se ajusta al crimen? Pensemos de forma racional por un momento. ¿El legislador determina eso, no es así? El legislador define el alcance del crimen y lo que es un castigo adecuado para dicho crimen. Y Dios ha determinado que el crimen es tan grave que debe ser juzgado de esta manera. Esta es siempre la dificultad que muchas personas tienen para aceptar, cómo pueden pecados temporales o cometidos en un tiempo limitado resultar en un castigo eterno. Parece excesivo. Permítanme ayudarles a entender esto. La cantidad de tiempo que un pecador peca es irrelevante. Si un pecador muere a los 15 años, a los 35 o a los 110, la duración de su vida no importa. Los crímenes contra un Dios infinitamente santo y exaltado son infinitamente malvados, y el castigo se ajusta al crimen. Los crímenes infinitos contra un Dios infinito merecen un castigo infinito. Y aquí está la clave, los pecadores que van al infierno nunca se arrepienten, nunca se arrepienten. Continúan revelándose. Todas las descripciones del infierno nos indican que no es una experiencia correctiva. No es justicia correctiva. Es justicia retributiva. Permanecen odiando a Dios para siempre, de modo que el castigo nunca alcanza al pecado, porque el pecado nunca cesa. ¿Entienden eso? Es realmente importante. En el infierno, continúan odiando a Dios. En el infierno, continúan blasfemando a Dios. En el infierno, continúan burlándose de Dios y maldiciendo a Cristo. Por lo tanto, el castigo nunca alcanza a la maldad, porque la rebelión nunca termina. Por eso la Biblia, en Marcos 3, describe esto como un pecado eterno. Permítanme decirles algo, creo que los pecadores son más pecaminosos en el infierno que lo eran en la tierra, porque su pecado en la tierra está mitigado de alguna manera. Aquí hay consecuencias, restricciones, expectativas. Pero en el infierno no hay ninguna. Allí, todos son tan malvados como pueden ser. En Judas 7 se dice que sufren el castigo de un fuego eterno. Y este juicio, según el versículo 15, es sobre los impíos por todas sus obras impías que han cometido impíamente y por todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La palabra impío se repite continuamente allí, y cuando llegan al infierno, son tan impíos como siempre lo fueron, e incluso más en ese entorno sin restricciones, continuando siendo castigados porque su rebelión nunca termina. Permítanme hablar sobre esto brevemente desde una perspectiva teológica. Esta es una perspectiva racional, entendiendo lo que las Escrituras dicen. Ahora desde una perspectiva teológica, entendiendo la naturaleza de Dios. El honor y la gloria de Dios se manifiestan en el castigo de los impíos. Dios, porque es santo y absolutamente justo, debe castigar el pecado. Consideremos, por ejemplo, varios pasajes de las Escrituras. En Isaías 66, 22-24, el Señor dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor.
Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Este pasaje de Isaías indica que, debido a lo que los hombres hicieron contra Dios, experimentarán un fuego eterno. En Daniel 12:2 se dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Mateo 18 se habla de un fuego eterno, y en Mateo 25 de un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este fuego eterno es un castigo diseñado por Dios, y el infierno es de Dios, donde Él castiga a los que se niegan a darle honor y gloria. El infierno no es correctivo. No tiene ningún efecto correctivo. Los que están allí permanecerán para siempre en rebelión, odiando a Dios, amando el pecado, blasfemando contra el Espíritu Santo y rechazando al Señor Jesucristo. Sí. Hay alguna satisfacción en el infierno, sería que allí pueden ser tan malvados como deseen sin ninguna restricción. Porque no hay ninguna influencia de Dios presente. Así que la cuestión teológica es importante. El infierno es para aquellos que odian a Dios. Actúan en contra de su misericordia, de su gracia, de su santidad, de su soberanía y de su gloria. Y continuarán haciéndolo para siempre. Finalmente, podemos verlo desde una perspectiva bíblica. Ya lo hemos examinado racionalmente y teológicamente, ahora veamos qué dice la Biblia. Hemos mencionado muchos pasajes. Creo que una de las cosas más interesantes sobre el infierno, al menos para mí, es lo que dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas?, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto suena como un aburrimiento eterno. No hay actividad, ni planificación, ni aprendizaje, ni nada. Job 10:21-22 describe el infierno como una oscuridad eterna. Lo mismo hacen Mateo 8:12 y Mateo 10:13, que lo describen como un lugar de oscuridad eterna. Además, estos pasajes lo llaman un lugar de dolor eterno. Hay un pasaje de las Escrituras fuera del Nuevo Testamento que creo que a menudo se pasa por alto, y es un pasaje de Ezequiel. Es muy interesante. En Ezequiel 32:17-32, el Señor describe el destino de las naciones paganas y su descenso al infierno. Dice, Hijo de hombre, gime por las multitudes de Egipto y hazlas descender, ella y las hijas de las naciones poderosas, a la tierra más baja, con los que descienden al sepulcro. Estas naciones descienden al Seol, a la fosa, junto con aquellos que han sido muertos por la espada. Continúa diciendo, Elim está allí con toda su multitud, Mesec, Tubal y toda su multitud están allí, todos ellos yacen entre los muertos por la espada. El texto menciona naciones como Asiria, Edom, los príncipes del norte y los sidonios. Todos ellos descendiendo al infierno. Dice que los verán llegar, incluido el faraón y sus ejércitos. La imagen es impactante, allí están todas estas naciones, identificables y conscientes de su destino eterno en el infierno. La Biblia describe el infierno con palabras específicas, agonía, destierro, azufre, maldición, oscuridad, privación, destrucción, sufrimiento, fuego, rechinar de dientes, culpa, desesperanza, soledad, dolor, prisión, castigo, vergüenza, tormento, angustia, humo, basura y llanto, todo ello para siempre. Hay muchos caminos hacia el infierno. En un sentido, cada pecador llega allí por el camino de sus propias elecciones pecaminosas. Cada pecado crea un camino que lleva al infierno. Puede ser el camino del orgullo, o el de un pedófilo.
Puede ser el camino de un líder religioso hipócrita o el de un cómplice de Adolf Hitler. Hay muchos caminos hacia el infierno. Por otro lado, hay solo un camino para escapar del infierno, ¿verdad? Solo uno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, Primera Tesalonicenses 1:10 dice, Jesús nos libra de la ira venidera. Quiero concluir volviendo a la historia que Jesús contó en Lucas 16. Detuvimos la historia en el versículo 26, pero quiero que la terminemos. Comencemos de nuevo desde el versículo 27. La última palabra del versículo 26 fue, cuando estás allí, no puedes salir. Nadie puede ir del infierno al cielo y nadie del cielo puede ir al infierno. En la parábola que Jesús contó, el hombre rico que está siendo atormentado en el infierno clama a Abraham y dice, Te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Eso es una referencia a las Escrituras. Pero él insistió, no, Padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Entonces Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Cómo evangelizamos a las personas? Les llevamos a las Santas Escrituras. Incluso si alguien volviera de entre los muertos, no los convencería si no están dispuestos a escuchar las Escrituras. Es una necedad pensar que podemos persuadir a las personas en camino al infierno con el estilo de nuestra ropa, la música que usamos o el tipo de ambiente que creamos. ¡Qué insensatez! Si no escuchan las Escrituras, no serán persuadidos. Las Escrituras son el único medio persuasivo que el Espíritu Santo utiliza para regenerar y rescatar almas del infierno. Por lo tanto, conociendo el Evangelio bíblico, eso es lo que debemos usar. Esa es la Escritura. Así que el próximo domingo por la noche, pasaremos desde que somos salvados, a por qué medio somos salvados. Hablaremos sobre la importancia y el carácter esencial del Evangelio. Padre, ha sido un día maravilloso para nosotros, y en algunos sentidos, es una realidad triste de la que hemos hablado. Esta noche en una temporada tan feliz, pero esto es necesario. Tenemos que ver a las personas, como dijo el apóstol Pablo, él no veía a nadie según la carne. Una vez que vino a Cristo, no veía a las personas según su apariencia física. No veía a las personas según su ropa, estilo de vida o posesiones. Él no veía a ningún hombre según la carne. Ayúdanos a ver a todos como almas eternas que perecen, dirigidas hacia los horrores del lago de fuego. Eleva nuestra pasión, nuestra compasión, nuestro celo para rogarles que escapen del fuego. Que podamos hacer lo que dice Judas. Arrebatar a las personas del fuego como tizones ardientes. Danos esa oportunidad incluso en estos días mientras atravesamos la temporada navideña. Ayúdanos a entender los horrores de lo que espera a aquellos que no conocen al Salvador, y danos un nuevo y renovado celo por sus almas. Que podamos ser instrumentos que tú uses para atraer a muchos al Salvador, incluso en esta temporada. Te agradecemos por este privilegio y por el poder del Espíritu y la verdad de la palabra que nos permite ser usados de esta manera. En el nombre de Cristo, amén.